Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Como se había cortado la transmisión en el anterior video, lo vamos a hacer un poco de nuevo, quizás más rápido. Yo quisiera preguntarme, todos vimos lo que ha pasado esta semana, sobre el tema del carabinero que supuestamente empuja a un joven que cae al lecho del río Mapocho, y como todos los medios de prensa han salido, Telesur, en el The Guardian en Inglaterra, criticando esta situación. Y a mí me preocupa la doble moral de la izquierda, porque fíjense que junto con esa situación, que a mí me parece que es una maniobra que yo lo he dicho como ex jugador de fútbol, yo jugué fútbol, y muchas veces en estas maniobras de alta velocidad de roce se dan situaciones como esta, donde a veces el resultado no es el esperado, porque van dos personas corriendo a alta velocidad y hay un choque entre ambas, y obviamente que en esas circunstancias alguien puede salir desestabilizado. En este caso salió este joven de 17 años, porque le dicen el niño, no el niño, es un adolescente, 17 años, tenía más cuerpo, era más alto que el carabinero que iba. No es niño porque además está imputado en una causa por homicidio. A él se le investiga por un homicidio frustrado, perdón, donde él trató de matar a una persona y no lo hizo, o no lo concretó. Y fíjense que me preocupa la doble moral de las agrupaciones de derechos humanos, de los grupos de derechos humanos, del INDH y de todas las demás entidades, que no hablan del homicidio de Pedro Cabrera, horrendo homicidio ocurrido en Temuco con un arma de guerra. A él le dispararon con un fusil de guerra. Esto fue prácticamente hace un par de horas atrás, pero fue prácticamente al mismo momento que ocurría esta situación de este joven que estaba corriendo, o sea, con un día de desfase. Entonces, ¿dónde está la moral de la izquierda que habla de los derechos humanos, pero de un solo lado? Se le olvidan los derechos humanos de las demás personas. No hubo derechos humanos para Juan Barrios cuando fue asesinado en la Araucanía, el camionero que lo quemaron vivo. No ha habido derechos humanos para Pedro Contreras, que ayer lo mataron de un balazo de arma de guerra. No hubo derechos humanos para el joven que acribillaron la semana antepasada también en la Araucanía, que andaba junto a sus amigos. No hubo derechos para esta niñita de 9 años que fue baleada también en la Araucanía. No hubo derechos para la familia de un lonco que fueron asesinados sus hijos en la Araucanía. Y fíjense de que aquí todos reclaman por un carabinero que empuja a este joven al lecho del río, que es un tema que tiene que ver la fiscalía. Si efectivamente se determina que hubo responsabilidad o que hubo dolo, me parece que debe ser sancionado, pero me parece que es mucho más grave todos estos homicidios que ha hecho estas agrupaciones de ultraizquierda que están operando en la Araucanía y que están matando gente, están asesinando gente, y lo están haciendo permanentemente. O sea, ya tenemos 2 homicidios en el mes. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Hasta cuándo tenemos una guerra no declarada, una guerra subversiva no declarada en la 9ª región, y el Estado no hace absolutamente nada para evitar que se sigan violando los derechos humanos de los ciudadanos comunes en la Araucanía, que están siendo asesinados, mutilados, quemados, se le están quemando sus propiedades, sus casas, sus vehículos? Estos ciudadanos están siendo asesinados con armas de guerra. O sea, hoy día lo que se está haciendo es el genocidio del pueblo chileno, del pueblo, del pueblo que ha colonizado la 9ª región, solamente por razones étnicas. Es decir, si tú no perteneces a la etnia, e inclusive hay un lonco que le mataron a su hijo, o si tú no estás de acuerdo con las ideas de izquierda, tienes el riesgo que se tomen tu campo, que se tomen tu casa, que te maten, que te quemen la casa, que te quemen los vehículos, y con total impunidad. ¿Qué pasa con la Fiscalía de la Araucanía? ¿Qué pasa con los tribunales de la Araucanía? ¿Qué pasa que todos se limitan a decir hubo un encapuchado y no se pudo determinar la responsabilidad? Me pregunto, ¿no tienen medios técnicos para poder averiguar quiénes son estos encapuchados, para seguirlos? ¿No hay drones de vigilancia en esa región que puedan permitirnos, por ejemplo, hacer seguimiento a estos vehículos o a este tipo de terroristas para localizarlos, saber dónde viven, arrestarlos y procesarlos? Me parece que lo de la Araucanía es tremendamente grave. Me parece que estamos ante una circunstancia que, a mi modo de ver, es prácticamente una guerra civil,
y que el gobierno es el llamado a poner tranquilidad, a poner orden en la Araucanía y que no está haciendo la pega. Así que yo lamento la situación que se dio con este joven que cayó al lecho del río Mapocho, en el puente Pío Nono, pero también yo le pido a la gente de izquierda que lamente los asesinatos que ha habido en la Araucanía, y especialmente el último asesinato de Pedro Cabrera, y que si aquí vamos a hablar de derechos humanos, hablemos parejito para todos. Ningún asesinato, ningún acto de violencia política debe permitirse en un régimen democrático. Hay que condenarlos todos, deben enjuiciarse a todos, y lo que yo veo es que aquí en la Araucanía no se pilla a nadie, no se enjuicia a nadie, no se encuentra a nadie, se siguen matando gente, se siguen usando armas de guerra como si fuera ir a comprar pan al supermercado. Así que el llamado de atención para las autoridades para que tomen carta en el asunto, tomen medidas y por favor se dejen de seguir cometiendo estos asesinatos por grupos de ultraizquierda que además ni siquiera son grupos que en definitiva uno puede decir es una lucha justa porque son gente mapuche que está haciendo conciencia de su situación porque les quitaron las tierras hace 100 años. Me imagino que puede tener el señor Berkov de Mapuche, apellido ruso, y andaba matando gente en la Araucanía, lo pillaron por narcotráfico al final, como Al Capone. ¿Qué tiene que ver ese señor Berkov en la lucha justa del pueblo mapuche? Me parece que nada que ver. Además que las cosas no se logran de esa forma, no se logran asesinando gente. Así que el tirón de oreja para las autoridades, el tirón de orejas para la fiscalía, el tirón de orejas para los juzgados, porque aquí se está asesinando gente y no han sido eficaces en poder parar estos crímenes que a mi modo de ver entran ya en la etapa de un genocidio contra el pueblo chileno residente en Arauco y deben ser catalogados como tales y deben ser juzgados, investigados, prevenidos y los responsables deben ser detenidos y encarcelados como cualquier criminal que comete un delito. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.